Bueno, muy bien. A modo de entrada en calor, para antes de escribir las ecuaciones de Maxwell, voy a hablar un poco de la ley de Ohm y de bueno, qué es la fuerza electromotriz inducida, la ley de Faraday y todo eso. Bien, empecemos por la ley de Ohm. Eh, Básicamente lo que se observa para un montón de materiales es que en ellos aparece un flujo de corriente proporcional a una fuerza externa por unidad de carga. Entonces esto es densidad de corriente y esto es fuerza por unidad de carga. Sí, a todos los materiales que les pasa esto se los llama material ómico. La constante de proporcionalidad entre estas dos cosas se conoce como sigma. Sigma se llama conductividad. En muchos contextos, en lugar de sigma se define rho como la inversa de sigma, que es la resistividad. Entonces, para materiales que son muy buenos conductores de corrientes, como los metales, por ejemplo, que los consideramos conductores perfectos, eh, sigma tiende a infinito y rho tiende a cero, y los aislantes, bueno, tienen sigma igual a cero y rho tendiendo a infinito. Eh, Bien. Bueno, en el caso de los fenómenos electromagnéticos, la fuerza es de esperarse que sea igual a E más B por B, ¿no? Una parte eléctrica y una parte magnética. Esta es la fuerza electromagnética. Si quieren, esto es la fuerza de Lorentz por unidad de carga. De manera que entonces J es... no, es esto que está acá. Bueno, y como esta B suele ser pequeña en muchos materiales, salvo en plasmas, que acá no vamos a estudiar, este término se puede tirar y esto queda entonces igual a sigma por E, que es la manera más elemental que hemos visto casi todos de la ley de Ohm, ¿no? En el contexto electromagnético, por lo menos. Insisto, sin estudiar plasmas. Eh, Bien, entonces podemos ver un ejemplito de esto. Supongamos, ejemplito, si no recuerdo mal, en el libro de Griffith, es el ejemplo 7.1, un resistor cilíndrico. Entonces, tenemos esto, que tiene una longitud L. Bueno, a este eje lo vamos a llamar eje Z. La sección transversal o el área transversal es A.
Y bueno, digamos que está sometido a una diferencia de potencial, que la voy a anotar como B directamente, constante, ¿sí? Por definición, la diferencia de potencial es esto. Y bueno, como vamos a asumir que E es constante adentro, eh, B va a ser igual a E por L. Entonces, bien, entonces, eh, bueno, fíjense qué pasa si calculamos para esta porción de material ómico J, como dijimos, es sigma por E. Si asumimos que E tiene esta pinta, eh, bueno, consideremos I, calculemos I, J por ds. Ahora J es sigma por E y este es ds. Elijamos una sección S así, ¿sí? De manera que coincida con E. No son muy importantes acá los signos para lo que quiero mostrar, pero entonces sigma va a salir afuera. E dijimos que es constante, por lo menos a lo largo de la superficie. Y entonces, bueno, si esta superficie es igual a esta sección, ¿sí? Tomamos S igual a A, entonces esto es sigma por E por A, pero fíjense que E yo lo puedo escribir como B sobre L, entonces sigma B A sobre L. Pero fíjense lo que me queda que I es igual a sigma A sobre L por B. Y esta es la ley de Ohm en el formato de escuela secundaria, digamos, que dice que I es proporcional a B, y que la constante, esto que está acá, es 1 sobre R, ¿no? O sea que R es igual a L sigma sobre A. Entonces básicamente R tiene factores que dependen del tipo de material, sigma, y factores geométricos como L y la sección transversal. ¿Sí? Ok. Esa es la conexión entre, ¿cómo se llama? Entre la ley, entre esta formulación de la ley un poquito más sofisticada y esta formulación que quedaría así, ¿no? Y es igual a B sobre R. Esta formulación más elemental. De acá viene todo esto. Okay. Bueno, muy bien. Hablemos de la fuerza electromotriz inducida, que en español se abrevia FEM. Bueno, consideremos lo siguiente. Consideremos que tenemos un cable con un resistor acá y tenemos un campo externo B
externo que ocupa, supongamos que diseñamos un experimento tal para que el campo B solamente esté en esta región. ¿Sí? Aquí en esta región es donde hay B. Esta flechita quiere decir que el campo B está entrando hacia la hoja. Consideremos ejes X, Y y Z saliendo de la hoja. ¿Sí? Por lo tanto, B está en la dirección menos Z. Bien, pongámosle nombre a algunos puntos, a algunas dimensiones. A, B, B y C. Como siempre estoy usando convenciones de Griffiths. Esta altura es H. Esta distancia la vamos a llamar X. Y bueno, esto es R, como dije. Y además consideremos que todo este circuito lo estamos moviendo hacia allá con una velocidad V. Bueno, como estamos moviendo este circuito a una velocidad V y tenemos un campo externo, si recordamos la fuerza magnética por unidad de carga, o sea, la fuerza magnética propiamente dicha dividido Q, era esto. Es de esperar que por las cargas que circulan por estos conductores aparezca una fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver si a lo largo de este circuito hay una caída de potencial en el resistor. Para hacer eso lo que tenemos que calcular es, tenemos que recorrer todo el circuito cerrado e integrar la fuerza magnética. Cuando uno hace esto parecería que lo que está haciendo es calcular el trabajo de la fuerza magnética, pero, yo no lo dije antes, pero lo digo ahora, las fuerzas magnéticas no hacen trabajo. O como se suele decir en general, el campo magnético no hace trabajo. Lo que pasa es que, bueno, lo que estamos considerando es que el origen de esta fuerza tiene que ver con el movimiento que nosotros hacemos del circuito, ¿sí? Entonces, si consideramos que la fuerza que hacemos nosotros y la fuerza magnética que aparece son iguales, eso nos va a permitir escribir este problema en términos de parámetros físicos relevantes, ¿sí? Ok, entonces, la fuerza magnética, entonces dijimos es B por B. Bien, la velocidad está en X versor, ¿sí? Es esta de acá, apunta hacia X. B está en menos Z. Así que fíjense que esto nos va a quedar B por B. Por cierto, el campo externo es constante, ¿sí? Externo constante. Y entonces X por menos Z es Y versor. Y además, el diferencial de L, fíjense que el único que tiene sentido es el que va de A a B. De A a B. ¿Por qué? Porque de acá a acá no hay campo, así que acá no interesa, solamente interesa acá. Estas partes que tienen dl en la dirección X van a dar 0 porque este término está en inversor. Entonces esto es di en inversor. Entonces lo que me queda es que esto es la integral
lateral entre A y B, D, B por B en inversor, por DI en inversor. Entonces esto es simplemente B por H. Entonces, a ver, lo que se va a observar es que el resistor se calienta, ¿sí? Va a circular por él una corriente I que es proporcional a bueno, esta diferencia de potencial, E dividido R. Y entonces generamos una corriente a partir de un campo externo y el movimiento de cargas. Como les decía antes, la fuerza magnética no hace trabajo, el trabajo lo hacemos nosotros. Pero bueno, para discutir un poquito eso en más detalles, fíjense si agarramos el tramito este a B y lo pensamos con un poquito más de detalle. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos agarrando esta porción y la estamos moviendo a una velocidad B. Eso provoca esta fuerza magnética que dijimos acá que está en inversor. Así que eso va a generar que las cargas se muevan hacia arriba, ¿sí? Debido al flujo de corriente. Y entonces, bueno, lo que aparece acá es una resultante, ¿no? W igual a U más B. Bueno, entonces, nada, como dijimos antes, eh, esta fuerza, esta velocidad que generamos nosotros genera una fuerza magnética hacia arriba, que es la que genera esta U, pero al mismo tiempo cuando se genera esta U aparece una contrafuerza, si quieren, hacia allá, ¿sí? Esta que está acá es proporcional a la velocidad por el campo externo, si me olvido externo, perdón, en todos lados es B externo. Y esta que está acá es, bueno, simplemente hacer la misma cuenta, ¿sí? Con el producto vectorial. Esto es proporcional a U por B externo, con lo cual la fuerza magnética neta va a ser una cosa así. Y bueno, la componente vertical es la que intervino en esta cuenta. Y lo que nosotros, la fuerza que hacemos nosotros, ¿no? La fuerza externa, que lo voy a llamar F pull, bueno, va a ser igual a la carga por U por B externo, ¿sí? Porque tienen que compensar este movimiento hacia allá. Entonces, perdón, como estamos hablando, como aquí puse una carga explícitamente, esto sería así, y la fuerza por unidad de carga sería U por B externo. Bien, entonces esta es la fuerza que hace la persona para contrarrestar esta otra fuerza, y con un cálculo de
tres pasos o dos muy elemental que pueden mirar en el libro de Griffiths, lo que pueden ver es que esta fuerza por el desplazamiento es igual a la FEM. Esto cierra las dudas respecto a, bueno, quién es el que hace esta fuerza. Bueno, esta fuerza es una fuerza externa. Externa. Podemos ser nosotros moviendo la espira, o puede ser un motor, lo que sea. Bien, en este contexto es útil definir una cantidad que ustedes ya conocen, que se llama flujo de un campo de B a través de una superficie. El flujo se define como B por el diferencial de superficie. Entonces, si yo quiero escribir el flujo de B externo a través de la espira, bueno, escribo phi. Fíjense que en un integral de este tipo, como B es constante, vamos a escribirlo explícitamente, B es constante, sale afuera, B está en la dirección menos z, dijimos. Bien. Y además fíjense que si yo integro, o sea, yo tendría que integrar entre A y D, tendría que integrar a lo largo de todo esto, pero en realidad a lo largo de todo esto, pero como acá como solamente hay B en esta región, solamente me va a quedar X por H. Y los voy a orientar la superficie. Si acá debería poner de X de Y, y acá debería haber dos integrales que integren entre A y B y entre C y D, era C y D, A, B, C. Sí, vamos a escribirlo así. A, B, C, D. Sí, lo escribí bien. No me quiero comprometer mucho con esta escritura. Sí, lo que sí voy a hacer es orientar esto de manera que este signo menos molesto se me vaya. Esto, si quieren ustedes, pueden refinarlo un poco más. La cuestión es que esto me va a terminar dando B externo por H por X. Nada, no tiene nada del otro mundo. Fíjense que como X, a medida que yo muevo la espira hacia allá, se achica, ¿sí? Porque se va saliendo de la región del campo, el flujo también se achica, así que esto parecería estar bien. Entonces el flujo me queda BHX. Si yo calculo el flujo por unidad, la derivada del flujo, la derivada temporal del flujo, esto me queda B es constante, B externo, otra vez, H es constante, pero X no, entonces me queda B externo, H por dx a dt. Pero dx a dt es la velocidad con un signo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque x decrece, x está siendo más chico, entonces este diferencial es negativo, entonces esto es menos b. Ok. Entonces esto me queda
h phi a dt es menos B externo por h por la velocidad. Pucha, pero esto es lo mismo que tenía acá, con un signo menos. Entonces, bueno, esto lo puedo escribir así como que la FEM, la fuerza electromotriz inducida, es menos la variación del flujo. Acá hay una ambigüedad en el signo, ¿sí? No voy a dar esa discusión con detalle, porque requiere mucha prolijidad y detalles que no vamos a usar realmente. Pero hay una ambigüedad en el signo que yo elijo para orientar. Entonces, fíjense que yo acá dije, lo elijo de manera tal. Bueno, no, eso tiene que ser más preciso. En general, una convención es que yo recorro el área esta que está acá, tal que la región interna la tengo a mi izquierda, ¿no? Como si yo caminara por acá, esta región está a mi izquierda, y entonces la normal la pongo hacia arriba. Pero sí, es un poco confuso, hay que hacer ejemplos. Lo importante, me parece a mí, es lo siguiente, es observar esto, que cuando hay variación de flujo a lo largo de un circuito cerrado, de flujo de campo magnético, aparece una FEM, aparece una fuente, ¿sí? Si ustedes quieren, esto sería, visto en el ejemplo que hicimos antes, el circuito quedaría así. Esta es la FEM, esto es E. ¿Sí? Aparece una FEM, o sea, aparece una corriente que lo que hace es tratar de contrarrestar esa variación de flujo. O sea, es como que hay una inercia a la variación de flujo. Nosotros no lo vamos a hacer, pero si ustedes miran sus cursos anteriores de electromagnetismo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, cuando ustedes tenían un solenoide, una bobina, ustedes calculaban el flujo como L por I. Este L es lo que se llama inductancia y es un factor geométrico. Entonces, bueno, en fin, escribiendo los flujos sobre espiras, sobre solenoides de esta manera, uno puede hacer un montón de cuentitas de cómo asociar inductores, bueno, inductores es medio ambiguo lo que estoy diciendo, no es claro, pero básicamente bobinas, si ustedes tienen bobinas, solenoides, ustedes pueden deducir cómo es la asociación en serie, en paralelo, te vas estudiando el flujo. Y entonces este L, si ustedes lo escribieran ahí, ¿no? Esto es muy verde lo que estoy escribiendo, pero no importa. Supongamos que los parámetros geométricos son constantes, lo que quedaría es esto. Entonces, esto que está acá es una inercia para la corriente. ¿Sí? Así como la masa es una inercia para los cambios de velocidad, la inductancia o los factores geométricos son inercias para la corriente. En fin, esto es un comentario, se los dejo así bien crudo
si lo quieren pensar. Hay un ejemplito en, en el libro de Griffiths, que si quieren estaría bueno que lo miren, que es el disco de Faraday, que bueno, genera, todo esto genera, puede ser bastante confuso, ¿no? Eh, en fin, quién es esta fuerza magnética, eh, el sentido de la corriente, cómo oriento la superficie para calcular el flujo. Hay un montón de cosas que son confusas y bueno, es interesante eh, pensarlas un ratito. Ok. Faraday en el siglo XIX, más o menos en el primer tercio del siglo XIX, hace una serie de experimentos, ¿sí? Donde prueba eh, un montón de combinaciones de este tipo, ¿sí? Tener un B externo y mover una... Esto si quieren podría ser considerado una espira que tiene cierta resistencia, si es una idealización de eso. Eh, y entonces prueba varias combinaciones. Eh, por ejemplo, acá movimos la espira, pero otro tipo de configuración es dejar todo quieto y poner un campo externo variable. Otra posibilidad es dejar el circuito quieto y mover el campo. Eh, y cuando realiza este último experimento de mover solamente el campo, obtiene una fuerza electromotriz inducida, pero si dejamos el circuito quieto, fíjense que ya no podemos explicar una fuerza magnética, porque la fuerza magnética depende de la velocidad de las cargas. Pero si yo no sé a priori cómo se están moviendo esas cargas, porque no es que estoy moviendo el circuito está quieto, entonces yo no puedo decir nada sobre esa fuerza magnética. Bueno, lo que dice Faraday es... Faraday dice, esa FEM que me aparece en ese caso depende de un campo eléctrico, alguno que yo no conozco. Pero bueno, yo al mismo tiempo, por los otros experimentos, en particular por lo que acabo de mostrar recién, sabía esto, que esa FEM es igual a se opone a la variación de flujo. Y bueno, si esto es una curva C, yo conozco el teorema de Stokes, ¿sí? Puedo escribir esto así. Y bueno, y en particular el flujo lo puedo escribir así, ¿no? Lo que hice fue escribir el flujo como B por dA y meter la derivada adentro del integral. Pero bueno, entonces el argumento que usamos un montón de veces es que como el área es arbitraria, esto tiene que ser igual a esto, con el signo menos ahí adentro. Entonces fíjense que lo que obtengo es que el rotor de E es igual a menos la derivada temporal del campo magnético. Y esto es lo que se conoce como la ley de Faraday. Si esta es la forma diferencial, la forma integral es esto con esto. Miren qué interesante que es esto, porque hasta ahora lo que sabíamos de E es que tenía divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0
y rotor de E igual a cero. Bueno, pero esto es electrostática. Acá ya nos estamos saliendo de electrostática para entrar a la electrodinámica. Eh, bien, perfecto. ¿Qué más? A ver. Bueno, cosas que voy a omitir es discutir un poco, bueno, como les decía, Faraday dice que se debe eso, que si yo muevo la zona del campo y dejo la espira quieta, aparece un campo E. No voy a decir nada sobre la naturaleza de ese campo E. Eh, Encuentran una discusión en el libro de Griffith si quieren. Tampoco voy a repasar nada sobre inductores y tampoco voy a decir cómo se calcula la energía almacenada en un campo magnético. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora tampoco dije cómo es no discutí nada de energía. Eso, en todo caso, si lo necesitamos, lo vamos a discutir después. Pero ya estoy en condiciones de enunciar las leyes de Maxwell con esto que hemos visto hasta acá.